bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. I'm nervous. Estoy nervioso. Because I know I have a topic here today, Porque tengo un tema el día de hoy aquí and I don't want to ruin it. y no lo quiero arruinar. I knew of this topic since the last time pastors left. Supe de este tema desde la última vez que se fueron los pastores. Last time Betsy was up here, Y la última vez la hermana Betsy estuvo aquí enfrente. and I knew she needed to be up here Y yo supe que ella necesitaba estar aquí enfrente. because I needed more time to prepare on this. Porque yo necesitaba más tiempo para preparar en esto. And after that service, Y después de ese servicio, Pastor, I've been getting confirmation yo estaba recibiendo confirmación throughout each of Pastor's services. en todos los servicios del pastor. He would mention specific things. Él mencionaba cosas específicas. So if you can turn with me to Matthew 4, Si puedes ir conmigo a Mateo 4. we're going to read verse 1. Vamos a leer el versículo 1. Most of the verses I'm probably just going to read to you. Muchos de los versículos los voy a leer Some I'll have you turn to. y a unos vamos a ir juntos. In Matthew 4 verse 1, En Mateo 4:1. then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. And he had fasted 40 days and 40 nights. He was afterward hungered. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command these stones be made bread. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. But he answered and said, For it is written, Man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Again, I have a topic here that's going to be very specific. Una vez más, tengo un tema que va a ser muy específico. Well, we're going to come back to this, to that scripture. Y vamos a regresar para atrás a esta escritura In Romans 10:13, en Romanos 10:13. it says, For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, Whoever believes on him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, and for the same Lord over all is rich to all who call upon him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Son los versículos 10 a 13. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. 14 says, it says, For how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? El versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? So those are questions, right? Estas son preguntas, ¿correcto? Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Y dice, porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo.
How then shall they hear on him in whom they have not believed? That's a question. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esa es una pregunta. What's the answer? ¿Y cuál es la respuesta? They can't. No pueden. They can't call on him if they have not believed. No lo pueden llamar si no han creído. And how shall they believe in him if they have not heard? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, oído? They can't. No pueden. And how shall they hear without a preacher? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? They can't hear. No pueden oír. You can't call or act on something if you have not heard No puedes llamar o actuar en algo si no lo has oído or if you have not believed. o si no lo has creído. And so how did we get saved? Entonces, ¿cómo fuimos salvados? We confessed with our mouth, Confesamos con nuestra boca, we believed with our heart. creemos con nuestro corazón And that was by faith, right? y eso fue por fe, ¿correcto? Amén. But how did we get faith? Pero ¿cómo recibimos fe? We had to hear, right? Tuvimos que oír, ¿correcto? Pastor all the time El pastor siempre talks about it. habla sobre esto. If I never heard of Jesus, Si yo nunca he oído de Jesús, I would have never confessed him. nunca lo hubiera confesado, I would have never believed. nunca hubiera creído. But the first thing I had to do, I had to hear. La primera cosa que tuve que hacer es oír. Pastora has mentioned La pastora ha mencionado about unfeigned faith. sobre la fe que no... la fe sincera, no finjada. Anybody remember? ¿Alguien recuerda? Feigned and unfeigned. Finjada y no finjada. Feigned means pretend. Finjar quiere decir pretender. So unfeigned is not pretend. So, sin finjar quiere decir que no estás pretendiendo. There's real faith Hay fe verdadera and there's pretend faith. y luego hay fe que no es sincera. We need to learn the difference. Necesitamos aprender la diferencia. The scripture where it says, "And how shall they hear without a preacher?" Y dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? We need a preacher, right? Necesitamos un predicador, ¿correcto? God has designed that. Dios lo ha diseñado. We need a preacher. Necesitamos un predicador. More specifically for us, Y más específicamente para nosotros, God has given us a Dios- pastor. Dios nos ha dado un pastor. He has placed us a pastor to preach and teach to us. Nos ha dado un pastor para que nos predica y nos enseñe. The topic I'm more concerned about El tema que me estoy más preocupado is hearing. es el oír. Majority of the time, it's more said like this, being led by the Spirit. La mayoría del tiempo es ser guiado por el Espíritu. Learn to be led by the Spirit, right? Aprende a ser guiado por el Espíritu, ¿correcto? But I feel that we can get a little bit more clarity by being specific. Pero siento que podemos recibir más claridad siendo más específico And it's hearing, y es oír. okay? And so we all know what faith is, right? Así que todos sabemos lo que es la fe, ¿correcto? At least the biblical scripture. Tan siquiera lo que es la escritura bíblica. Can anyone tell me? ¿Alguien me lo puede decir? What is faith? ¿Qué es fe? Now faith is the substance, Ahora fe es la substancia the things hoped for, de las cosas que se esperan evidence of things not y seen. la evidencia de cosas que no se ven. Substance. La substancia. I've given this example with Lexi in one of our teens class. Y en las clases de los jóvenes he dado este ejemplo a Lexi. The example was like, she wanted to get these chips.
Y el ejemplo fue, ella quería agarrar unas papitas or she wanted to buy chips. o quería comprar unas papitas. And she says, I would like to get these chips. Y ella dice, yo quiero agarrar estas papitas. And so my response to that was, hey, let me go grab these $20. Y mi respuesta para eso, yo le dije, voy a agarrar unos $20. Does she have faith for receiving those chips? ¿Tiene ella la fe para recibir esas papitas? Yes. Sí. She heard, Ella oyó. because what do you need to buy chips with? ¿Qué necesitas para comprar las papitas? You need money. Necesitas dinero. And then someone says, hey, let me go grab $20. Y luego si alguien te dice, voy a agarrar $20, Instantly, you know, all right, I'm getting some chips, instantáneamente ya sabes que vas a recibir esas papitas. right? So you have faith. Tienes fe. You heard. Oíste. Because she had faith even before I even got the $20, before I even showed her the $20. Porque ella tenía la fe antes de que yo le enseñé los $20. And so when I think of the word substance, Así que cuando pienso de la palabra substancia, I also think of money. también pienso en dinero. You have substance. Tienes substancia. When you have substance, Y cuando tienes substancia, you know you can go buy something. sabes que puedes ir a comprar algo. You know you have something to go get whatever you're expecting. Sabes que tienes algo para ir y a comprar lo que tú estás esperando. Or like what Pastor like says, when you know that you know. O cuando dice el pastor, cuando sabes que sabes. That's faith. Eso es fe. Now faith is Es pues la fe, the substance. la substancia, la certeza. Pastor also used the scripture where it says the title deed. Y el pastor también dice, usa en la escritura donde dice, usa el título de propiedad. So faith is the foundation for action, Así que la fe es el fundamento para la acción. right? When you have faith, Cuando you know tienes you fe, can act on something. sabes que puedes actar en algo. Again, we need to learn the difference between real faith and pretend faith. Una vez más necesitamos aprender la diferencia entre la fe real y la fe que no es sincera. What is the foundation for faith? ¿Cuál es el fundamento para la fe? Hearing. Oír. Hearing is the foundation for faith. Oír es el fundamento para la fe. In Romans 10, verse 17, En Romanos 10, capítulo 17, it says, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Faith comes by hearing. La fe viene por el oír. Again, this is a specific type of hearing. Una vez más, este es un oír específico. Jesus said, for those who have ears to hear, let them hear. Y Jesús dijo, los que tengan oídos para oír, déjalos oír. Amen? Amén. Do we have ears to hear? ¿Tenemos oídos para oír? We do, Sí lo tenemos. but do we use them? ¿Y los usamos? So, what when it says hearing, it says, and hearing by the word of God. Y aquí cuando dice por el oír y el oír por la palabra de Dios. Okay? So that's a key word for me, is by the word of God. Y esa es una palabra clave que dice es por la palabra de Dios. So we can read this the word of God, and Podemos- grow our spirit, right? Podemos leer la palabra de Dios y crecer nuestro espíritu, ¿correcto? We can study this word and grow our spirit, Podemos estudiar esta palabra y crecer nuestro espíritu, but it doesn't say faith comes by reading. pero no dice que la fe viene por leer It doesn't say faith comes by studying. y no dice que la fe viene por estudiar. It says faith comes by hearing. Dice que la fe viene por el oír.
And again, I'm talking about a specific hearing. Y una vez más estoy hablando de un oír específico. Jesus said many times, if Eh. you have ears to hear, let them hear. Jesús dijo muchas veces, si tienes oídos para oír, entonces oye. If I can break down the first scripture we were talking about, so going back to having a preacher. Y vamos para atrás a la primera escritura que tenemos un predicador. So why do we need our pastor? ¿Por qué necesitamos a nuestro pastor? Feeds us. Nos alimenta. There's an anointing on him. Hay una unción en él. He has a mantle on him. Tiene un manto en él, sobre él. And so when he's speaking the word of God to us, Entonces, cuando nos está hablando la palabra de Dios a nosotros, it's that anointed word that comes through him. es la palabra de unción que sale por él. Because De él. as Betsy said, it's not the person, it's the Holy Spirit. Como dijo Betsy, no es la persona, es el Espíritu Santo. And so we can say God is speaking through our pastor to us. Entonces podemos decir que Dios está hablando sobre nuestro pastor. That word is anointed. Esa palabra tiene unción. And so we can go back to saying, so faith comes by hearing, Podemos ir para atrás y decir, la fe viene por el oír hearing by the anointed word of God. y oír por la palabra ungida de Dios. Amén. We'll look at an example. Vamos a ver un ejemplo. In Romans En chapter 4, Romanos 4, verse 19. versículo 19. He's talking about Abraham. Está hablando de Abraham. Verse 19 says, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verse 20, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Verse 21, and being fully persuaded that he had the promise, and he was able also to perform. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. So he was strong in faith, right? Él estaba fortalecido en fe. If we go to the book of Genesis, Si vamos al libro de Génesis, what did God tell at the time? His name was Abram. que Dios le dijo en ese tiempo su nombre era Abraham. He made a covenant with him Hizo un pacto con él and told him that through him and Sarai, y le dijo que sobre él y Sara, por él y Sara, that they were going to have a son. que ellos iban a tener un hijo. Okay. Does anyone remember what happened? ¿Y alguien recuerda lo que sucedió? Basically, Básicamente, they used their own strength. ellos usaron su propia fortaleza. They thought they could help God. Ellos pensaron que le podían ayudar a Dios. And so what ended up happening, Y lo que sucedió, she said, I can't have children, but here, have my handmaid. y ella le dijo a él, yo no puedo tener hijos, pero toma a mi servidora. Said maybe we can build a family through her. Y a lo mejor podemos hacer una familia con ella. Is that what God told him? ¿Fue eso lo que Dios le dijo? He did not. No, no le dijo eso. And so a couple years later, Entonces, unos años cuantos adelante, God spoke to him Dios le habló and he told him some things. y le dijo unas cosas. But what he ended up doing, Pero lo que al último él hizo, he changed their names él cambió sus nombres to confirm the promise para confirmar la promesa. because he was to be the father of many nations, right?
porque él es el que iba a ser el padre de muchas naciones. And so he changed his name to Abraham, Entonces le cambió su nombre a Abraham, which meant father of many nations. que significa padre de muchas naciones. So with that, every time someone called him Abraham, Y con eso, cada vez que alguien le llamaba por el nombre Abraham, what was he hearing? ¿qué los estaba escuchando? The father of many nations. El padre de muchas naciones. Every time someone called him, father of many nations, Cada vez que alguien le llamaban el padre de muchas naciones. he had to continue to hear it and hear it and hear it. Tenía que continuar a oírlo y oírlo y oírlo. And what is faith? ¿Y qué es fe? How do you get it? ¿Cómo lo recibes? So no wonder his faith was strong. Y con razón que su fe es fortalecido, es fuerte. Again, when you know that you know, Una vez más, cuando sabes que tú sabes, he had real faith. él tenía fe verdadera, Hearing it that many times, oyéndolo esas tantas veces, confirming the promise. confirmando la promesa. Again, here it says from Romans on 21, it says, and being fully persuaded of what he had promised, he was also able to perform. En 21, Romanos 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amen? Amén. Hearing is very important El oír es muy importante because he didn't hear the first time, porque él no oyó la primera vez and it caused years to go by and a lot more conflict. y le costó muchos años que pasaran y mucho conflicto. We don't want conflict. Y no queremos conflicto. We want to go from glory to glory. Queremos ir de gloria en gloria. Amén. Another example Y otro ejemplo, in Matthew 14, en Mateo 14, verse 25. versículo 25. I'm reading from the NIV. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. This was about Jesus walking on the water. Este es sobre Jesús caminando sobre el agua. Verse 25, it says, shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. And when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out of fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, calmaos, soy yo, no tengáis miedo. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Did Peter listen? ¿Escuchó Pedro? Did he hear? ¿Oyó Pedro? Yes. Sí. It says, then he got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. Y luego dice, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Remember what I said earlier. Recuerda lo que dije más temprano. Faith comes by hearing. La fe viene por oír, Hearing by the anointed word of God. oyendo por la palabra ungida de Dios. Jesus said one word. Jesús dijo una palabra. He said, come. Dijo, ven. He heard. Él escuchó Faith came, y la fe vino. right? ¿Correcto? Real faith. La fe verdadera. Because if it was not real faith, Porque si no, si era la fe verdadera, he probably wouldn't have gone out of the boat. probablemente no se hubiera bajado del barco. But he believed what he heard, Pero él creyó lo que escuchó and he started to walk on the water. y empezó a caminar sobre el agua. And verse 30 says, but when he saw the wind, he was afraid and began to sink and cried out, Lord, save me. He took his eye, or yes, read that part.
Al 30, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. He started to sink. Se empezó a hundir. This example is for us. Este ejemplo es para nosotros. Because when God tells us something Porque cuando Dios nos dice algo and we have faith for it, y tenemos la fe por ello and we start to act on it, y empezamos a actuar en ello, sometimes we get distracted. en veces nos distraemos. We take our eyes off what God told us, Quitamos los ojos de lo que Dios nos dijo and we start to sink. y empezamos a hundir. We don't want to sink. No nos quedemos hundir. It's important to keep our eyes on the word, what God tells us. Es importante poner nuestros ojos en la palabra, en lo que Dios nos dice. That's why we need to learn to hear, Es por eso que necesitamos aprender a oír, because we want that real faith. porque queremos esa fe verdadera. If you want miracles in your life, Si quieres milagros en tu vida, we need to learn to hear. necesitamos aprender a oír, Like the wedding, como en la boda when they ran out of wine, o cuando se les acabó el vino the turning water into wine, right? y cuando convirtieron el agua a vino. Jesus' mother comes to him La mamá de Jesús viene a él and says, "We're out of wine." y le dice, ya no tenemos vino. Jesus is like, "What does that have to do with me?" Y Jesús le dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? And she turns to his servants. Y ella voltea hacia sus servidores. Whatever he tells you to do, Lo que él te diga que hagas, do it. hazlo. You do it. Tú lo haces. And we all know the story. Y todos sabemos la historia. He told them what to do. Él les dijo qué hacer. They did it, Lo hicieron. and it was the best wine there. Y era la mejor vino que había allí. Yeah, amen. It's simple. Es simple. But imagine if they were in the flesh. Imagínate si ellos estuvieran en la carne. He heard what he said, Oyeron lo que él dijo. but they're like, it don't make sense. Me dice, no, eso no tiene sentido. Because you guys remember the water they used, right? Porque se acuerdan el agua que usaron, correcto. The water they used to wash themselves. Es el agua que usan para bañarse, I don't know. limpiarse. If I was one of them, I'd be like, no, that's gross. Si yo fuera uno de ellos, yo decía, no, eso es sucio. But they heard, Pero ellos escucharon. and faith came. Y la fe vino. Faith came. La fe vino. Turn with me to Mark 14. Vayan conmigo a Marcos 11. ¿14? Yes, Mark Oh, 14. Marcos 14. We'll be reading at verse 27. El versículo 27. We have another example here Tenemos otro ejemplo aquí about not hearing. sobre no oír. This is Jesus. Este es Jesús. He said, "You will all fall away," Jesus told them, "for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you to Galilee." Dice, todos vosotros me abandonaréis, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucité, iré delante de vosotros a Galilea. Now, is this a word from God? ¿Esta es una palabra de Dios? It's Jesus speaking. ¿Es el Jesús el que está hablando? Let's see if Peter heard or not. A ver si escuchó Pedro o no. Peter declared, "Even if all fall away, I will not." Y te aseguro, le contestó Jesús, aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. So Peter didn't hear what he said. Así que Pedro no escuchó lo que él dijo. Jesus said, "You will all fall away because it is written." Jesús dijo, a todos vosotros me abandonarás porque está escrito. This is us. Somos nosotros. How we would have said it. Como nosotros lo habíamos dicho, In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, I will not. yo no.
That's how we would have said it Así es como la manera en que nosotros lo hubiéramos dicho when we hear bad news cuando escuchamos malas noticias or something. o algo. And then Jesus says, "Truly I tell you, today, yes, tonight, before the rooster crows twice, you will disown me 3 times." El 30. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. And Peter insisted emphatically, "Even if I have to die with you, I will never disown you." And all the others said the same. 31. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. So Peter's still not hearing. Así que Pedro todavía no está escuchando. Imagine Jesus is in front of you Imagínate que Jesús está frente de ti and he's telling you this. y te está diciendo esto. Best case scenario, El mejor caso, okay. Why? dices, ¿por qué? At least that would be my question. Tan siquiera sería mi pregunta esa, To find out what I need to do. de encontrar lo que yo tengo que hacer. But that's not what Peter did. Pero eso no es lo que hizo Pedro. He says, "Even if all fall away, I will not." Le dice, aunque todos te abandonen, yo no. Basically, Peter's making a confession, Básicamente Pedro está diciendo una confesión. because he's been with Jesus this whole time. ¿Sabes? Porque él ha estado con Jesús todo este tiempo. Jesus was the one to teach him Jesús fue el que le enseñó faith, la fe, confessions, confesiones, how to speak, cómo hablar, right? ¿correcto? I know something we like to say is if someone made a negative confession, Y algo que a nosotros nos gusta decir, si alguien dice una confesión negativa, we'll go, "I bind those words." y vamos y atamos esas palabras. But we need to learn to hear. Pero tenemos que aprender a oír. And so, did Peter have faith to say those things to Jesus? Entonces, ¿tuvo Pedro fe para decirle esas cosas a Jesús? You can't make confessions on good intentions. No puedes hacer confesiones con buenas intenciones. If you think, how should I say this? What did the Lord tell him? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? If this is what he told him, Si esto fue lo que le dijo, that is what you can have faith for. eso es lo que tienes que, puedes tener fe para eso. Him making those statements Él diciendo esas cosas was not helping his case. no le estaba ayudando a su caso, Because Jesus went next step forward. porque Jesús fue el siguiente paso. He said, "Truly I tell you, Dice, te aseguro, you will disown me 3 times." me vas a negar 3 veces. So if you're unsure about something, Así que si no estás seguro de algo, we need to pray about it. tenemos que orar sobre ello. Jesus wasn't just telling them to tell them. Jesús no le estaba diciendo solamente para decirles, There is a reason for it. había una razón por eso. And Peter could have just been like, "Okay, Y Pedro podría haber dicho, ok, pray about it. vamos a orar. Let's if you were to read more of this chapter, Si lees más de este capítulo, Jesus starts to talk to them Jesús empieza a hablar con ellos and he tells them, y les dice, "Pray with me, ora conmigo watch with me." y pon vigila conmigo. He was also telling Peter, "The devil wants to sift you, Y también le estaba diciendo a Pedro que el diablo quería matarlo. if you continue reading on, Jesus is giving him instruction and trying to help him. Si continúas a leer, Jesús le está dando instrucción para tratar de ayudarlo. But he was making these statements, Pero él estaba diciendo estas cosas. wasn't being skillful with praying with him,
No estaba siendo hábil y diestro en orar con él and they were falling asleep. y se estaban quedando dormidos. He was not hearing. Él no estaba oyendo. God doesn't fail. Dios nunca falla. His word does not fail. Su palabra nunca falla. Real faith in God will not fail. La fe verdadera de Dios nunca falla. We say this this phrase. Decimos esta frase. This is how Jesus functioned. I only do what I see my Father do, and I only say what I hear my Father say, right? Esa es la manera como Jesús funcionó. Yo solo hago lo que veo que mi Padre hace y solo digo lo que oigo que mi Padre dice. This is how he functioned. Así es como Él funcionaba. That's technically not a scripture. Eso es técnicamente no una escritura. We shortened it up and put it together, Lo hicimos cortito y lo ponemos junto, but we'll get to that. pero vamos a llegar a eso. You can sit in a service Te puedes sentar en un servicio and not get much out of it. y no agarrar mucho de él. Because faith, you don't get faith just by showing up to church. Porque no recibes fe solamente por venir a la iglesia. Ya. Unless while you're in service Aún si estás en el servicio and you hear from God. y oyes de Dios. How many times where you've come to a service ¿Cuántas veces has venido a un servicio and like it was good service, y fue un buen servicio, but you weren't like really, there. pero no realmente estabas allí presente? Let's be honest. Sé honesto. And there's been times where you're in service Y ha habido veces que estás en el servicio and you're on the edge of your seat y estás en tu asiento and you're like, this is good. y dices, eso es muy bueno. You're like, yes, Y dices, sí, amen. amén. You're hearing from God. Estás oyendo de Dios, You're hearing. estás oyendo. We've also been told like when there's a teaching, También se nos ha dicho cuando hay una enseñanza, God can talk about something Dios puede hablar sobre algo and each one of you receive your answer in a completely different way. y cada uno de ustedes recibe su respuesta en una completamente diferente manera. It's the spirit that bears witness with your spirit. Es el espíritu que da testimonio a tu espíritu. For those who have ears to hear, let them hear. Ellos que tienen oídos para oír, que oigan. Are we using our ears? ¿Estamos usando nuestros oídos? I'm going to go a different route. Me voy a ir por otro camino. It says, the righteous shall live by faith. Dice, el justo vivirá por fe. And how do you get faith? ¿Y cómo recibes fe? By hearing the word of God. Oyendo la palabra de Dios. So every day, Así que cada día, for us to live righteous, para que nosotros vivamos we need to hear from God every day. en justicia, necesitamos oír de Dios todos los días. Real faith. La fe verdadera. Again, Jesus said, Una vez más, Jesús dijo, I only do what I see my Father do. solo hago lo que veo hacer a mi Padre. I only say what I hear my Father say. Y yo solo digo lo que oigo a mi Padre decir. An example would be he's there on the floor drawing in the sand, Un ejemplo está en el piso dibujando en la tierra. and a group of people come up to him Y un grupo de gente se arrima a él. and they bring this woman Y traen esta mujer. and they say, we have caught her in the very act. Y le dicen, la hemos cachado en el mismo acto. Do we stone her? Do we not stone her? ¿La predamos o no la predamos? They're questioning him. Le están preguntando. What did he do? ¿Y qué hizo él? He ignored them. Los ignoró. He continued drawing in the sand. Él continuó dibujando en la tierra And then they asked him again. y en la arena. Y le preguntaron una vez más. Finally, he stood up Y finalmente se paró and he said to them, y les dijo, he said, let anyone among you without sin cast the first stone. y les dijo, cualquier uno de ustedes que están aquí, que están sin pecado, tiren la primera piedra. I believe he was looking to hear from God. Yo creo que él estaba viendo dentro del oír de Dios. What would most
a regular person in that situation do? Yeah, throw the stone. ¿Qué hubiera hecho una persona regular en esta situación? Le hubieran dicho, sí, tira la piedra. What would we do in that situation? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? We better learn to hear, Debemos aprender a oír, because we could have said the wrong thing, porque podríamos haber dicho la cosa incorrecta end up killing the woman, y luego vamos a matar a la mujer. and that was not the plan. Y eso no fue el plan. We need to learn to hear. Necesitamos aprender a oír. Matthew 10, verse 24, it says, Mateo 10:24 dice, a student is not above his teacher, nor a servant is above his master, but everyone who is fully trained will be like his teacher. dice, el discípulo no es superior a su maestro, ni el servo superior a su amo. You read the whole thing? 25 too? I don't know. Es verse 24. So who's our teacher? ¿Quién es nuestro maestro? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Jesus, Jesús, our master. nuestro maestro. So we are not above, or the student is not above the teacher. Así que el estudiante no es superior del maestro, The servant is not above the master. ni el servo es superior a su amo. But if we are fully trained, Pero si estamos completamente entrenados, we are like our teacher. somos como nuestros maestros We are like our master. y somos como nuestro amo. And how did Jesus function? ¿Y cómo funcionó Jesús? I only do what I hear my father, only do what I see my father do. Solo hago lo que veo a mi padre hacer I only say what I hear my father say. y solo digo lo que oigo decir a mi padre. In John chapter 5, verse 1, En Juan capítulo 5, versículo 1, it says, sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. I'll stop right there. Algún tiempo después se celebra una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junta a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 porticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. En esos porticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. So if you're not familiar with the story, No eres familiar con esta historia. there's this pool, Hay una alberca. and here it says there was 5 covered, basically porches, Dice aquí había un estanque rodeado de 5 porticos and they were full of disabled, sick people. y estaban llenos de gentes paralíticos y enfermos. And what would happen is an angel would come down Y lo que sucedía es que bajaba un ángel and trouble the waters, y movía las aguas. and whoever was the first one to get in Y el primero que se metía adentro would get healed. se sanaba. So verse 6, it says, when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, do you want to get well? 6. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya llevaba mucho tiempo en esa condición, le preguntó, ¿quieres quedar sano? 7, sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. 7. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. At once the man was cured. He picked up his mat and walked. 8. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. One thing that stood out to me Algo que me resaltó a mí was the word learned. es la palabra aprendió. When Jesus saw him lying there, Cuando Jesús lo vio tirado allí,
and learned that he had been in this condition for a long time. y supo que tenía mucho tiempo en esta condición. I can't prove it, but this is what I believe, No lo puedo probar, pero esto es lo que yo creo. that he heard from Okay. God. Él oyó de Dios, He heard from the Holy Spirit. oyó del Espíritu Santo. Because we've been taught the Spirit can show you things, right? Porque hemos sido enseñados que el Espíritu Santo nos puede enseñar cosas. And so it says, when Jesus saw him laying there and learned, Así que dice, cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró, do you want to get well? ¿quieres quedar sano? And obviously, we all know how most people get healed, right? They have their faith, they hear, and they receive. Y obviamente sabemos cómo se sana la gente, tienen su fe, oyen y reciben. That's not really what happened here. Y aquí eso realmente no es lo que sucedió aquí. Jesus went ahead and just said, get up, get your mat, and walk. Jesús le dijo, levántate a recoger tu camilla y anda. Here it says, the man was cured, and then he picked up his mat. Aquí dice que el Señor fue sanado y luego recogió su camilla. So that was gift of the Spirit. Ese fue un regalo del Espíritu. Normally, you would hear, and then you would act, then you would get healed. That's when you're receiving by faith. Normalmente tú oyes y luego puedes actar y luego eres sano. Es cuando estás recibiendo por fe. So in the story, Así que en la historia, like always, como siempre, it happens on the Sabbath day. Sucedió en el día Sabbath, en el día sábado. And so, you know, the religious leaders hear about it, Así que los líderes religiosos escuchan sobre esto and they're trying to figure out who it is. y quieren afigurar quién fue And so they find out it was Jesus, y se dan cuenta que fue Jesús and, you know, they get mad. They want to try to arrest him. y se enojan y tratan de arrestarlo. And let me see here. If you go to 17, Si vas al versículo 17, in his defense, Jesus said to them, my Father is always at work to this very day, and I am working too. pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. If you go to 19, it says, Jesus gave them this answer. Verily, verily, I tell you, the Son can do nothing by himself. He can only do what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. 19. Entonces Jesús afirmó, ciertamente os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Going back to the story, Yendo para atrás a la historia, he's in a place where there's a multitude of sick people, Él está en un lugar donde hay una multitud de gente enferma, but he only heals one. pero solamente sana a uno. Why didn't he heal all the people? ¿Por qué no sanó a toda la gente? He says, my Father is working even to this day. Dice, mi Padre aún está trabajando. Jesus himself said, verily, verily, I tell you, the Son can do nothing by himself. He can only do what he sees his Father does. I read 19 basically. 19 dice, ciertamente os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su Padre hacer. Jesus said, the Son can do nothing by himself. Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. He could only do what he sees what his Father does. Solamente puede hacer lo que ve a su Padre hacer. Okay. He healed only one. Sanó solamente a uno. Is it God's will for all these people to be healed? ¿Es la voluntad de Dios que toda esa gente fuera sana? Yes. Sí. Can the power of God heal all these people? ¿El poder de Dios puede sanar a toda esta gente? Absolutely. Absolutamente sí. But he only healed one. Pero solamente sanó a uno. Remember, the student is not above his master. Recuerda que el estudiante no es superior de su maestro. And some people, a lot of preaching, when they get excited,
Y una gente cuando se emociona con mucha predicación, They'll be like, if you get enough faith dicen, si recibes o obtienes bastante fe and you know your authority, y tú sabes tu autoridad, you can go to the hospital puedes ir al hospital and clear it out. y vaciarlo. But Jesus only did one. Pero aquí Jesús solamente le hizo a uno. The student is not above his master. El estudiante no es superior de su maestro. And remember, he says the son can do nothing. Y recuerda, dice, el hijo no puede hacer nada. He said it himself. Él mismo lo dijo. So he couldn't Así heal que, all those people así que él no pudo sanar a toda esa gente because he didn't have faith for it. porque no tenía la fe para ello. He didn't hear from the Father to do it. No escuchó del Padre de hacerlo He couldn't heal all those people. y no pudo sanar a toda esa gente. He only heard to heal that one person, Solamente escuchó a sanar a esa una persona and so he did. y lo hizo. Remember, Recuerda, the student is not above the teacher. el maestro no es superior, el estudiante no es superior al maestro. If Jesus couldn't go and just heal all those people, Si Jesús no podría ir y sanar a toda esa gente, we can't just go and heal all these people. nosotros no podemos solamente ir y sanar a toda a la gente, Not unless we hear from God. aun que oigamos de Dios. It's very important to hear. Es muy importante oír. Jesus never took credit for any teaching, for any healing or miracle. Jesús nunca tomó crédito de ninguna enseñanza o sanación o predicación, enseñanza. Jesus is our example. Jesús es nuestro ejemplo. In Acts chapter 9, verse 39, En Hechos 9:39, it says, Peter went with them, and when they arrived, I'll just read it, yeah. Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and the other clothing that Dorcas had made while she was still with them. sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. So in this story, there's a woman. En esta historia hay una mujer, Her name is Dorcas, su nombre es Dorcas, and she was a good person. y ella era una buena persona, She helped the poor. ayudaba a los pobres She did all these things, y hacía tantas cosas. and she got sick Y se enfermó and died. y se murió. They heard that Peter was close by, Y oyeron que Pedro estaba cerca, like in the next town over. como en el siguiente pueblo. And so they went to go get him. Así que fueron a ir a agarrarlo. And so he came with them. Y él fue con ellos. Verse 40, it says, Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Pedro hizo que todos salieron del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Now we all know Peter. Todos conocemos a Pedro. Do you think he has faith in the power of God to raise this woman? ¿Piensas tú que él tiene fe en el poder de Jesús para resucitar a esta mujer? He sure does. Seguro que sí lo tiene. I mean, he was taught by Jesus himself. Él fue enseñado por Jesús mismo. So why didn't he do it right when he got through the door? Entonces, ¿por qué no lo hizo cuando entró por las puertas? He didn't have faith to perform that action. No tenía la fe para hacer esa acción. It says he put everybody out of the room Dice que sacó todos del cuarto and he got on his knees to pray y se puso de rodillas a orar, because he needed to hear from God porque necesitaba oír de Dios on what to do. en qué hacer. And then it says, turning toward the dead woman and said, Tabitha, get up. Luego dice, volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. She opened her eyes and seeing Peter, she sat up. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. You see, he needed to hear first.
necesitaba oír primero. You know, a lot of times we have scripture in our head, Muchas veces tenemos la escritura en nuestras mentes or we know a bunch of scripture, o sabemos muchas escrituras, but we always tend to act before we listen. pero tendemos a actuar antes de oír. Here's an example. Aquí hay una I've ejemplo. heard this story from Kenneth Hagin and Keith Moore. He oído esta historia de Kenneth Hagin y Keith Moore Pastora has also said this to us. y también la ha compartido la pastora. It was about a man, Es sobre un hombre, a young man, un joven. and one morning he wasn't getting up. Una mañana no se estaba levantando. And so the wife of this man, you know, took him to the hospital. Entonces la esposa de este hombre lo llevó al hospital And I believe he was part of the Rhema band. y creo que era parte de la banda de Rema. And so Kenneth Hagin and Keith Moore, because he was part of the group, they were there praying. Entonces estaba allí el hermano Kenneth Hagin y Keith Moore porque era parte del grupo, estaban orando. And I'll tell it from Keith Moore's perspective. Y lo voy a decir de la perspectiva de Keith Moore. He was saying they were praying, Estaba diciendo que estaban orando and then out of nowhere, Kenneth Hagin just got up and left. y de la nada se levantó Kenneth Hagin y se fue, He was also leading the prayer. que estaba él dirigiendo la oración. And they were like wondering like what was going on. Y estaban pensando, pues, ¿qué está sucediendo? And Kenneth Hagin said, God gave him a word. Y Kenneth Hagin dijo que Dios le dio una palabra. Said spiritual laws have been set in motion long ago and Sí. cannot be changed. Las leyes espirituales están puestas en movimiento mucho tiempo hacia atrás y no se pueden ser cambiadas. That was the word that he received. Esa fue la palabra que él recibió. And of course, Kenneth Hagin Y claramente Kenneth Hagin got up and left. se levantó y se fue. There was nothing he can do about it. No había nada que él podría hacer sobre eso. God told him he was going to die. Dios le dijo que él se iba a morir. So he got up and left. Se levantó y se fue. Of course, Kenneth Hagin, Y claramente Kenneth Hagin, he knows how to be led by the Spirit. él sabe cómo ser guiado por el Espíritu He knows how to hear from God. y sabe cómo oír de Dios. And that's the word he got. Esa fue la palabra que él recibió. Got up and left. Se levantó y se fue. And Keith Moore was talking about it. Y Keith Moore estaba hablando sobre esto. And he was saying it didn't sit right with him Y estaba diciendo que no se sentó bien dentro de él. because, you know, they're a faith bunch. Porque son un montón de gente de fe. You know, let's imagine a situation happens like that here. Y vamos a imaginar que una situación como eso sucede aquí. What would most of us be praying about? ¿Qué sería lo que muchos de nosotros estuviéramos orando? We bind you, devil. Te atamos, diablo. Let your hands go. Quita tus manos. I plead the blood of Jesus. Clamo la sangre de Jesús. We need to learn to hear. Tenemos que aprender a oír. And that's why, as we can see with Kenneth Hagin, he heard. Y podemos ver con Kenneth Hagin. Él oyó. He got the word. Recibió la palabra. He heard. Escuchó. He didn't try to pray anything else. Y no trató de orar nada más. Come to find out, on the funeral day, Y en el día del funeral, a group of the man's friends, the one that died, y un grupo de los amigos del Señor que se murió they were there talking with like the Rhema students, estaban ahí hablando con los estudiantes de Rema and they're like, "Isn't that something? y dijeron, que no es algo eso. He didn't make past 30." No fue a más que lo de los 30. And they were like, "What do you mean?" Y dicen, ¿qué quieres decir? He's like, "Yeah, even as a little boy, he would say, 'I'll never make past 30.'" Dice, cuando era niño, él siempre decía, nunca voy a vivir más de los 30 años. And that's why the word that was given to Kenneth Hagin, spiritual laws have been set in motion long ago and cannot be changed. Por eso fue la palabra que se le dio a Kenneth Hagin. Las leyes del Espíritu fueron dadas mucho tiempo y no se pueden ser cambiadas. Imagine not hearing that, Imagínate no oír eso and you're praying and you're declaring things and you're saying scripture, y estás orando, declarando y diciendo la Escritura
and he dies. y se muere. How does that affect us? ¿Cómo afecta eso a nosotros? What does that do for us? ¿Qué hace para eso para nosotros? Well, why did this happen? Pues ¿por qué sucedió esto? I said this, and there's a bunch of us. We were all praying. Yo dije esto y fue un montón de nosotros orando. That affects us. Eso nos afecta. So it's important. We need to learn to hear. Es importante que aprendamos a oír. I'll tell you some of my examples. Y les voy a decir unas de mis ejemplos. There's a job position Hay una posición en el trabajo that I've been trying to get. que yo he tratado de obtener. There was an opportunity recently. Recientemente hubo una oportunidad Oh, it opened basically. y se abrió básicamente. And so I had kind of learned some of this. Entonces yo había aprendido un poco de esto. And so instead of going right away being like, oh, I claimed that job, I dispatched my angels, En lugar de ir y decir, yo voy a aclamar mi trabajo y voy a mandar a mis ángeles, I receive it by faith, lo recibo por fe. I prayed about it. Oré sobre ello I asked God, y le pregunté a Dios. is this the position you want me to have? Y le pregunté, ¿esta es la posición que tú quieres que yo tenga? And so, I had a conversation and prayed about it. Entonces tuve una conversación y oré. And so I kind of had the understanding that I wasn't going to get the position because I had applied for it. Y tuve un poco del entendimiento que no iba a agarrar esa posición porque había orado. But Betsy, on the other hand, Pero Betsy, en la otra mano, she really wanted me to get this position. ella quería que yo obteniera esta posición. She had asked pastor for prayer. Ella le preguntó al pastor por oración She had also, knowing her, had declared things, dispatched angels. y conociéndola a ella también había declarado algo y despachado sus ángeles. And when we found out I didn't get it, Y cuando nos demos cuenta que no la recibí la posición, she was upset. ella se molestó. She also mentioned it up here. She Y she didn't say what it was, but she said that she was believing for something and it didn't happen. Y también lo mencionó aquí en el púlpito. No dijo lo que fue, pero dijo que ella estaba creyendo por algo. She didn't hear. Ella no oyó. She didn't take the time to pray to see, No tomó el tiempo de orar y ver. as far as I know, Pues lo más que yo sé. and that's why she was upset. Y es por eso que se molestó. Because she was expecting me to get this position, Porque ella estaba esperando que yo recibiera esta posición. but I wasn't upset Pero yo no me molesté. because I already knew. Porque yo ya lo sabía. Would I have liked to had gotten this position? ¿Me hubiera gustado obtener esta posición? Yes. Sí. Did not getting this position upset me? ¿Me molestó no obtener esta posición? Yes, but I already knew I wasn't going to get it, so I didn't get upset with that part. Sí, pero ya sabía que no lo iba a recibir, entonces no me molesté con esa parte. Because, being in flesh is like, why not me? Porque estando en tu carne preguntas, ¿por qué yo no? Why can't I have this position? ¿Por qué no puedo tener esta posición? I tried, or I learned to look and hear first. Pero he aprendido de mirar y escuchar primero. Because if I heard something different, Porque si hubiera escuchado algo diferente, I would have been declaring, dancing, thanking the Lord. hubiera estado declarando, danzando, dándole gracias a Dios. But that's not what I got. Pero eso no fue lo que yo recibí. Another example. Otro ejemplo, After learning some of this, después de aprender un poco de esto, it's more about praying for things or for people. es más sobre orando por cosas o por la gente. During Christmas, Durante Navidad, my mom had poked her eye the day before, mi mamá se había picado su ojo el día antes and it was pretty bad. y era un poco feo. But we had, what was it? It was Christmas Eve when we went over. Pero era Nochebuena cuando fuimos a su casa And right in the middle of it,
her eye just started watering and Y- really irritating and getting swollen. En medio del convivio, su ojo empezó a llorar y a inflamar. And of course, I'm aware of it. Y claro, yo estoy consciente de eso And so I kind of just check. y chequeo. Because it's one thing to pray for someone who's ignorant of the word, Es una cosa orar por alguien que es ignorante de la palabra, especially when it's a family member. especialmente cuando es un familiar. But Betsy goes right in front of her. Pero Betsy dice enfrente de ella She goes, pray for her. y me dice, ora por ella. And so in my mind, Entonces, en mi mente, I'm like, if that came to you, you pray for her. si eso viene a ti, pues tú ora por ella. Of course, I said that in my mind. Y claramente dije eso en mi mente. Let's be honest. If it comes to you, you should probably be the one to pray for her. Vamos or a ser, pray. vamos a ser honestos. Si te viene a ti, tú deberías de ser que vas a orar. The Spirit gave you the unction. El Espíritu te dio la unción. I was already trying to listen on what to pray for. Yo ya estaba tratando de oír qué orar. And so I didn't want to do it because I already knew, Y no lo quería hacer porque ya sabía. but I did it anyway. Pero de todos modos lo hice. And guess what the results were? ¿Y qué fueron los resultados? Nothing happened. Nada sucedió. This is important. Esto es importante. Real faith Fe verdadera comes from hearing. viene por el oír. And if I heard Y si yo oigo to pray for her orar por ella and I acted on it, y yo estoy actuando en ello, I would have seen results. hubiera visto unos resultados. But because I didn't hear Pero porque no oí and I prayed y anyway, de todos modos oré, no results. no hubo resultados. And again, she's my family, they don't know the word, they don't know anything. Y mi familia no saben la palabra, no saben nada. It's different as if I was to pray for a believer, Es diferente si yo hubiera orado por un creyente, because then we can get an agreement on something porque entonces nos podemos poner en acuerdo en algo and then we can get stuff done, right? y luego podemos hacer las cosas. Amén. It's like in Mark 6, where this is an example. En Marcos 6 es un ejemplo. It's good. Es bueno. Jesus goes back to his hometown Jesús regresa para atrás a su pueblo, donde él nació, and he starts to teach. y empieza a enseñar. And he says this, Y dice esto. a prophet is not without honor, but in his own country, among his own kin, and in his own house. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familias y en su propia casa. This is kind of tying into praying for my mom. Y eso está atando lo que orar por mi mamá. So if I was to like paraphrase this, Si iba a parafrasear esto, you're not going to have any honor no vas a tener honor in your own country, en tu propio pueblo, with your own family, con tu propia familia or in your own house. o en tu propia casa. This is basically what it's saying. Y básicamente esto es lo que está diciendo. It's a prophet is not without honor. Dice- So a prophet, obviously, people honor a prophet, right? Dice, un profeta no está sin honra. Y obviamente la gente honra a un profeta. But it's saying except Dice, excepto when you're with your family, cuando estás in your own home. ya, con tus familiares y en tu propia casa. right? I don't know if any of you guys has experienced. I would say yes. ¿Verdad? No sé si alguno de ustedes han experimentado esto. Yo diría que sí. When you're the believer Cuando tú eres el creyente and people don't believe, y la gente no cree and there's just a barrier. y hay una A wall. barrera. Gracias. There's no honor No hay honor because they're looking at the flesh. porque están mirando a la carne. Ya. They see you. Te miran a ti. They're not looking at what God has done No están viendo or lo que Dios the hizo anointings that are in you
o la unción que está dentro de ti. They're looking at the flesh Están mirando a la carne. because you're with them all the time and they see these things, and so they always like to point out the negative parts. Porque estás con ellos todo el tiempo. Ellos ven esto y les gustan apuntar todo lo negativo. And because of that, Y por eso, verse 5, he says, it says, and he could there do no mighty work except he laid his hands on a few sick folk and healed them. en Marcos 6:5 dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. So we need to learn to hear. Necesitamos aprender a oír. I was going to say be careful, but Iba a decir, ten cuidado, pero we'll move on from there. nos vamos a mover de allí. In Matthew 4, Mateo 4. so we're going to go back to that first scripture I said. Vamos a regresarnos a esa primera versículo que leímos. Hey, Mia, you never started my timer. How far am I? Okay. No, because I looked at it a while ago. It was still at 50. I was going to say something earlier, but I didn't. It's okay. I know I'm taking long. And just, Sé que me estoy tomando mi tiempo. you guys learning something? ¿Están aprendiendo algo? There's examples here Hay ejemplos aquí of how Jesus functioned de cómo Jesús funcionó. and how, I give you an example of Peter. Y le voy a dar un ejemplo de Pedro. You know, again, he said, I can do nothing of my own self. Dice, yo no puedo hacer nada con mi propia fuerza. Another scripture of Jesus saying, he says, for I have not spoken of myself, but the Father which sent me, he gave me commandment of what I should say and what I should speak. Otra escritura dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me encargó qué decir y cómo decirlo. Again, that's referring to the phrase we like to use. I only do what I see my Father do, and I only say what I hear my Father say. Y otra vez es refiriendo a la escritura, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer y solo digo lo que escucho a mi Padre decir. If you go through the story about Jesus, Si vas sobre la historia de Jesús, it's exactly what he did. es exactamente lo que él hizo. Led by the Spirit, Dirigido por el Espíritu. and in some examples you could see why didn't he do it in the first place. Y en unos ejemplos podemos ver por cuál él no lo hizo primeramente. Because he's looking to hear from God. Porque él está mirando a oír de Dios. God is the one who's doing the work. Dios es el que está haciendo la obra. Jesus was fully submitted to God. Jesús estaba completamente sometido a Dios. Submission is very important. Someterte es muy importante. Amen. Amén. So going back to Matthew 4, Y yendo para atrás a Mateo 4, verse 1, versículo 1, this is the when Jesus went to the wilderness to be tempted. ese es cuando Jesús fue al desierto a ser tentado. There's so much information that you can learn from this passage. Hay tanta información que puede uno aprender de este pasaje. After 40 days and nights of fasting, he was hungry, Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. right? I mean, I'd be hungry too if I didn't eat for 40 days a night. Yo también tendría hambre si no como por 40 días y 40 noches. And so, therefore, he has a need, right? He's hungry. You're hungry, you want some food. Por lo tanto, él tiene una necesidad, tiene hambre, tienes hambre, necesitas comida. And then the devil comes along. Y luego viene Satanás. He said, if thou be the Son of God, command these stones be made bread. Le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Do you think the devil cared about him eating or not? ¿Piensas que le importó al diablo si él comía o no? Obviously, he came to tempt him. Él vino a tentarlo. And so he said, if you be the Son of God, turn these stones into bread. Entonces le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan.
because he knows he's hungry. porque sabe que tiene hambre. And I'm sure Jesus could have found a bunch of scripture about, using his faith to meet a need. Y estoy seguro que Jesús pudo encontrar mucha escritura de cómo suplir su necesidad. Why didn't he turn these stones into bread? ¿Por qué no convirtió esas piedras en pan? He didn't hear his father tell him to turn these stones into bread. Él no oyó a su padre que le dijera que convirtiera esas piedras en pan. It's that simple. Es tan simple. What did the father tell me to do? ¿Qué es lo que me dijo el padre que hacer? And Jesus answered, he said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Every word that proceedeth out of the mouth of God. Toda palabra que sale de la boca de Dios. And so the devil's trying to tempt him, right? Entonces el diablo está tratando de tentarlo, ¿correcto? Let's think, how would this be a temptation to Jesus? ¿Cómo es esta una tentación a Jesús? Has anyone ever thought about that? ¿Alguien nunca ha pensado en esto? He tempted him to make a command. Lo tentó de que ordenara algo. And so let's think about this. Así que vamos a pensar de esto. You're a Christian. Tú eres un cristiano, You have faith. tienes fe, And a sinner comes up to you, y un pecador se arrima a ti and starts saying this and starts saying that. y te empieza a decir esto y decir esta otra cosa. Says like, your faith isn't real, Y te dice, tu fe no es verdadera, or you can't heal this person. o no puedes sanar a esta persona. They're tempting you to do something, right? They're Yes, tempting you yeah. to act. Te están tentando a hacer algo, te están tentando a actuar. They want you to act on something you believe, right? Quieren que actúes en algo que tú crees. At that point, you're now acting on what they're telling you to do. En ese punto tú estás actuando en lo que ellos te están diciendo que hagas. And the word here says command. Y aquí la palabra dice ordenar. The devil wanted him to make the command listening to him. El diablo quería que él hiciera, que ordenara algo escuchándole, haciéndole caso a él. But of course, here we already know. It says, man shall not live by bread alone, but by every word of the mouth of God. Pero ciertamente dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. So we know that he's only going to listen to what the Father says. Pero nosotros sabemos que él solo va a escuchar a lo que le dice el Padre. Now let me ask you a question. Y déjeme te hago una pregunta. Would the devil tempt you to use your faith to meet a need? ¿Te tentará el diablo para usar tu fe a suplir una necesidad? He would, Sí, because he just tempted Jesus porque él aquí tentó a Jesús to use his faith to meet a need. para usar su fe para suplir una necesidad. How many times are we moved based off our needs? ¿Cuántas veces somos movidos basados de nuestras necesidades? Trying to use our faith Tratando de usar nuestra fe because we have needs. porque tenemos necesidades. It's wrong. Eso es incorrecto. We need to learn to hear. Necesitamos aprender a Because when oír. you learn to hear, Porque cuando aprendes a oír, you can act correctly puedes actuar correctamente because that's real faith. y esa es la fe verdadera. I'll just end it right there. Y ahí voy a terminarlo. But I recommend going through the temptations Pero te recomiendo sobrepasando las tentaciones because it's very informational to how we are to act. porque da mucha información de cómo nosotros debemos actuar.
It also helps us distinguish between from what God is telling us and from what the devil is telling us. Y también nos ayuda a distinguir entre lo que nos está diciendo Dios y lo que nos está diciendo el diablo. Amen. Amén. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.